La palabra del Señor, ya estamos listos. Cierre sus ojos, hacemos una oración para que el Señor nos hable esta mañana. Padre, nos acercamos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, pero también con un corazón necesitado, Señor, de poder oír tu palabra, oír tu voz, oír tus instrucciones, Señor, en medio del tiempo que nos está tocando vivir. Sabemos que tú siempre tienes una palabra para nosotros, para guiarnos, Señor, a la manera de vivir conforme a tu voluntad y poder enfrentar todas las circunstancias y todo lo que está aconteciendo, Señor, a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por ayudarnos. Bendícenos hoy con tu palabra. Trae revelación, abre nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra no caiga sobre tierra infértil, sino que tu palabra, Señor, pueda ser penetrada en tierra fértil para que produzca frutos abundantes, Señor. Reprende, Señor, todo estorbo, toda distracción, toda desesperación que venga, Señor, a tu palabra en el nombre de Jesús, y proclamamos por medio de tu Espíritu libertad, Señor, para poder ser enseñados y poder enseñar tu bendita palabra. Oramos en el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero esta mañana continuar o dar la continuación del tema que hemos visto en estos días acerca de los dos males. Ese fue un tema que arrancamos donde el Señor, a través del profeta Jeremías, confronta al pueblo y le dice: dos males ha hecho mi pueblo, me abandonaron a mí, que soy fuente de aguas vivas, y cavaron para sí mismos sus propias cisternas, y sus cisternas, dice, están agrietadas y no retienen el agua. Entonces, cuando vimos ese pasaje, nos fuimos ahí estudiando conforme a lo que el Señor quiere mostrarnos, y es que el pueblo perdió la comunión con el Señor. De hecho, hoy en las profecías el Señor volvía a resaltar ese punto, ¿verdad?, de que se ha perdido. No es solamente para el pueblo de Israel, sino que la iglesia, ¿verdad?, hablando en términos generales, ha perdido esa comunión con el Señor. Y muchos malinterpretamos la comunión, pensamos que tener comunión es venir a los cultos, venir a la iglesia, y esto pues sí abarca, pero esto es parte de nuestra responsabilidad de buscar al Señor. Nuestra comunión con Dios es algo muy individual, es algo muy personal. Aquí nosotros pues venimos a cumplir con lo que nos corresponde, de no dejarnos de congregar, como dice la Biblia, ¿verdad?, como algunos tienen por costumbre. Pero la comunión con Dios es algo muy personal, muy privado, que de hecho acá venimos nosotros a demostrar, a evidenciar cómo está nuestra comunión con Dios. Entonces, de ahí nosotros partimos con ese tema, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel le dio la espalda a la comunión con Dios, que la centramos en dos aspectos. Le dieron la espalda a la palabra del Señor, ya no tenían comunión con la palabra, y por lo tanto ya no vivían la palabra, ya no se dejaban guiar por la palabra del Señor. Y el otro aspecto es que también dejaron de orar, dejaron de buscar el rostro del Señor a través de la oración. Dos cosas, hermanos, que van a ser fuertemente atacadas ahorita en el final de los tiempos, donde la influencia del anticristo va a venir sobre la iglesia para que la iglesia le dé la espalda a la comunión con Dios. Entonces eso debemos nosotros de evitarlo y estar atentos para regresar a esa comunión con Dios. Si se ha perdido, regresar a la comunión con el Padre, y si estamos ahí, pues evolucionar y perfeccionar en esta comunión con el Señor. Pero en las profecías el Señor decía: pues mi pueblo ha perdido la comunión, algunos no se han puesto a la brecha ni por sus propias familias. Entonces pues estamos en serios problemas con lo que el Señor dice. Entonces esta mañana, derivado de ese tema, yo quiero seguir en esa misma línea, pero hoy le puse este tema, la oración de la novia. ¿Por qué le puse la oración de la novia? Porque fíjese que mucha gente ora. De hecho hay muchas denominaciones, muchos grupos, sectas oran. Por ejemplo, los musulmanes oran, y ellos son bien disciplinados para la oración, ¿verdad? Ellos tienen como una norma estricta de su creencia, la oración, la búsqueda de su Dios Alá, y donde quiera que estén, hermano, ellos tienen ese tiempo de comunión, y no les importa si es en público, si es en la calle, si es en un parque, pero ellos tienen su momento de comunión con su Dios. Entonces, así podemos ver que las demás religiones, pues tal vez no le llaman oración, pero algunos le llaman rezo, ¿verdad?
¿verdad? Rezan, pues dicen acercarse al Señor por medio de rezos y por medio de algunas figuras, algunas ayudas, dicen tener comunión con Dios. Lo cierto es que se acercan a Dios, ¿verdad? Y así vemos que muchos grupos, muchas reuniones que se hacen en ciertos lugares, en templos, dicen orar. Entonces mucha gente ora, hasta el brujo ora, hermano. Hasta el brujo ora. Perdone que le comparta esto, ¿verdad? De que le traiga memoria o que le muestre algo de mi vida pasada, pero yo anduve visitando y consultando muchos hechiceros, y ellos con una cruz empezaban a orar y decían que oraban a Dios y al mismo tiempo invocaban al diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Pero hasta el brujo ora. Y la iglesia no quiere orar. Entonces vemos que mucha gente ora, hace sus oraciones, hace sus plegarias, tiene sus momentos donde busca a Dios, y muchas religiones están practicando una oración. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos que cuando Jonás iba en aquel barco huyendo de las instrucciones del Señor para ir a Nínive, el barco dice que a causa de una gran tempestad estaba a punto de hundirse, y dice que todos empezaron a clamar al Señor, bueno, a su Dios, no a Dios, ¿verdad? Sino a cada uno a su Dios. Dice la Biblia que los marineros que iban en esa barca, al ver que se iban a hundir, empezaron a doblar sus rodillas y empezaron cada uno de ellos a clamar a su Dios para que los ayudara. Y resulta que aquel que tenía al verdadero Dios estaba durmiendo allá abajo en el sótano del barco, y ese estaba roncando, ¿verdad? Y llegaron a patearlo. Yo digo que molestos aquellos que ellos sí estaban orándole a sus dioses, lo patearon y le dicen: despertá ya de ese tu sueño, porque orá, tal vez tu Dios sí nos puede ayudar, porque nosotros estamos orando. Entonces qué tremendo, ¿verdad? Y hay un ejemplo de que mucha gente ora, y el que tiene el verdadero Dios no quiere clamarle a él y pedirle a él. Entonces dice que Jonás se levantó y lo lanzaron al agua, y esa fue la solución para que se calmaran las tempestades. Entonces vemos de que mucha gente ora. De hecho, fíjese que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento oraba también. Traían una oración e iba dirigida a todos los nombres de Dios. Por ejemplo, iba dirigida a Elohim, iba dirigida a Adonai, iba dirigida a Jehová Shabaoth, iba dirigida a Dios de diferentes formas. Entonces eso lo podemos ver, que cada vez que iban a enfrentar una guerra o tenían un problema, el pueblo se humillaba y clamaban a su Dios por salvación. Pero fíjese que cuando trascendemos hacia el nuevo pacto, pasamos del antiguo al nuevo pacto, el Señor viene a mostrarnos un modelo de oración diferente aún al que estaba haciendo el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se acercaba a Dios y le decía Elohim, Adonai, y le decían según lo que ellos estaban esperando de Dios. Pero cuando nos acercamos al modelo de oración que el Señor deja para la iglesia, para sus hijos, hermano, ya no le pone otros nombres más que solo uno, y esa es la oración de la novia. Cuando se le acercan y le dicen: Señor, enséñanos a orar, lo primero que él establece es un modelo, una revelación de una oración, hermano, que iba a permanecer a partir de ahí hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y él arranca la oración modelo diciendo: cuando oren, díganle así: Padre nuestro. Todos los demás, hermano, todas las demás oraciones de las demás personas no incluyen ese término, porque ese término, esa oración es exclusiva de la iglesia del Señor. Padre nuestro. Entonces él cambió totalmente la oración, aún la del pueblo de Israel, y se la entregó a la iglesia para que la iglesia hoy día se acerque al Señor en plena confianza para decirle: Padre, Padre nuestro, y de ahí empezar una oración, una relación con el Señor. Entonces el Señor viene a levantar una iglesia que tenga comunión con Él, y sobre todo a través de la oración. Mira, hermano, es incongruente que usted y yo estemos acá con nuestra esperanza y con nuestro pensamiento que vamos hacia una eternidad con Cristo, con Dios, y no queremos tener comunión con Él aquí en la tierra. O sea, no es congruente que querramos pasar una eternidad con Dios y no tengamos tiempo para Él aquí en la tierra. O sea, como que no cuadra, ¿verdad? Y que allá sí quiero tener comunión, pero aquí no.
porque aquí hay mucho que hacer, en cambio allá ya no vamos a tener nada que hacer. No sé cuáles son los pensamientos de mucha gente, pero es incongruente llevar ese estilo de vida, pensar que vamos a tener una eternidad con Él, pero aquí no queremos tener 5 minutos de comunión con Él. Entonces hay un dicho muy popular que yo sé que usted lo ha oído y quizás lo ha mencionado, y es aquel dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y ese dicho es muy acertado, porque uno evidencia, hermano, uno manifiesta. Mire, hablábamos con mi esposa, me decía, mira, me decía, qué impresionante cuando una persona se pega mucho a otra persona. ¿Por qué? Le decía, porque empieza a agarrar hasta los mismos tics, me decía, hasta las mismas cosas hacen, y le cambia hasta la cara, casi se parece. Y sí, ves, hermano, hice la prueba con uno de los hermanos de aquí, y me quedé, y se parecen, lo vi así de perfil, igualito. Dije yo, de veras, por andar mucho tiempo juntos se le pega. Entonces, dime con quién andas, dígale que está a su lado, dime con quién andas y te diré quién eres, hermanito. Porque si andas con el diablo todo el día, hermano, viene con olor a azufre echando humo todavía. Y, no es proverbio, pero sí es un dicho muy sabio y muy acertado. Bueno, ahora apliquemos eso a la oración. Dime cómo oras y te diré quién eres. O cambiémoslo de otra forma. Dime si oras y te diré quién eres. Tremendo. Porque la novia tiene una oración que es el vehículo, el vínculo de comunión con el Padre. No tiene otra oración, tiene una oración que el Señor le regaló para que tenga comunión con Él. Entonces, dime cómo oras y te diré quién eres. ¿Cómo oras? O dime si oras y te diré. Y dime si no oras y te diré quién eres. ¿Verdad? Porque la novia tiene una cualidad y sabe orar. Conoce la oración para acercarse al Señor. Entonces, derivado de eso, hay unos versículos que quisiera nuevamente. Padre Santo, no puse el cronómetro. ¿Cuánto llevo, hermanos? Los de ahí no se ve. 2 minutos. Ah, bueno, está bien. Mateo capítulo 6, verso 6. Entonces, después de enseñarles el Señor, tú cuando ores dirán, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, viene Mateo 6:6 y empieza el Señor a darle a la novia lo que le va a servir para tener comunión con Él hasta que Él venga. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. El Padre está en secreto. Y nuevamente dice, no ores, no dice ora a tu Dios, ora a tu Señor, ora a tu proveedor. No, aquí es específico. Aquí el Señor condiciona paternidad y dice ora a tu Padre. Debes de reconocerlo como Padre, debes de acercarte a Él como Padre, y se nos tiene que revelar la paternidad de Dios. Entonces, ora a tu Padre que Él está en lo secreto. Eso es comunión, eso es intimidad. La persona sola, a solas con Dios. No hay nadie más, solito los dos, en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces hay recompensa en la comunión con el Señor, en lo secreto de Dios. Bueno, entonces después nos fuimos a Mateo 7, verso 7. Y el Señor sigue hablando de la oración, ¿verdad? Y hay mucha enseñanza acerca de la oración, sobre todo en los evangelios. Entonces el Señor sigue mostrando esa revelación a la novia y le dice cómo orar. Le dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Le está entregando una llave poderosa y la está poniendo en las manos de la iglesia para que todo aquello que necesite, para todo aquello que le sea útil, tiene, hermano, que utilizarla. Y dice Mateo 7:7 que hay por lo menos 3 niveles para poder irse acercando a Dios. 3 niveles para acercarse a la comunión con el Señor: pedid, buscad
y llamar. Entonces el Señor nos enseñó acá los niveles y debemos de entender acá algunas cosas, ¿verdad? Que es un camino que no lleva atajos. Es un camino que no podemos tomar algo fácil, un atajo más rápido para llegar hasta donde quiero. No, tengo que ir en el orden. Dice, primero es pedir. Hay que aprender a pedir. En la comunión con el Señor se pide. Luego Él dice, y después de haber aprendido a pedir, busquen. No se puede ir a buscar si ni siquiera se sabe pedir. Y luego, después de buscar, llamen. Y en los 3 niveles va a haber respuesta para la iglesia. Entonces no se puede buscar lo que se tiene que llamar. A veces le explicaba el último día que vimos este tema, que no será, hermano, que a veces la oración no es atractiva ni le encontramos sentido. La iglesia no la disfruta porque anda buscando lo que tiene que pedir y anda llamando lo que tiene que pedir, ¿verdad? O anda pidiendo lo que tiene que buscar. Entonces tenemos que ubicarnos. La iglesia debe de saber cuándo le toca pedir, qué cosas hay que pedir, y la iglesia debe de saber cuándo hay que buscar y qué cosas debe de buscar, y lo mismo con llamar. Porque si no le atinamos a lo que el Señor nos está explicando acá, hermano, nunca vamos a tener experiencias en la oración. Por ejemplo, hay un pastor, bueno, ya falleció el hermano, el pastor le pusieron así el sobrenombre de la iglesia más grande del mundo, Evangelio Completo. Y él habla acerca de la oración. De hecho, tiene 2 libros acerca de la oración. Y él habla de sus experiencias, hermanos, sus primeras experiencias en la oración antes de entrar al llamado pastoral. Y él dice que en una ocasión estaba necesitado de hacer su oficina. Y necesitaba un escritorio, necesitaba una silla. Y aparte de eso, en aquel tiempo dice él que necesitaba una bicicleta para poder trasladarse y hacer algunas diligencias. Y entonces empezó a ver la Biblia y empezó a ver los versículos de donde el Señor explicaba de que había que acercarse a Dios, tener comunión con Él y presentarle las necesidades. Entonces él empezó a practicar eso y dice que con la expectativa de recibir, por supuesto. Él explica eso, dice, yo me acercaba a Dios a pedirle con la expectativa, la esperanza y la fe de recibir. Nunca me acerqué a Dios a pedirle algo no creyendo que lo iba a recibir y creyendo que iba a ser rápido, explica él. Entonces lo curioso es que con esa convicción dice que la respuesta a sus peticiones no llegaba. Pasaron días y él estaba al pendiente de los días, ¿por qué no venía la respuesta? Pasaron semanas, no venía. Pasaron meses, no sé si él explica que fueron 2 o 3 meses. Y dice que ahí se preocupó porque dijo, es demasiado tiempo y no viene respuesta a mi clamor, a mi petición. Y mire lo que estaba pidiendo, cosas materiales. Entonces se vuelve a acercar a Dios y le dice, Dios le dice, ya te pedí esto, te pedí aquello, pero ¿por qué es que no llega? ¿Por qué es que no recibo lo que he pedido? Entonces ya se empezaba a frustrar, como le pasa hoy día a muchos creyentes, ¿verdad? Que por ese es el aborrecimiento a la oración, porque oraron, levantaron muchas peticiones y nunca llegó ninguna respuesta. Y eso los alejó más de la oración, de la intimidad con Dios. Entonces él dice que pudo percibir la voz de Dios en su interior, donde Dios le hablaba y le decía, yo ya oí tu petición, yo ya escuché lo que tú me estás pidiendo. Me estás pidiendo una bicicleta y para mí no hay problema en darte una bicicleta. Mire qué tremendo eso. Y entonces le dice, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que tú solo me pediste una bicicleta, no me dijiste de qué marca la quieres, de qué color la quieres, de cuántas velocidades la quieres, de qué clase de llantas quieres, porque hay cientos de modelos de bicicletas y tú no eres específico. Yo no puedo enviarte cualquier cosa. Dime qué es lo que quieres y yo te lo voy a dar. Y lo mismo le dijo con la silla. Me pediste una silla de oficina, le dice, pero la quieres con respaldo alto, respaldo bajo, la quieres reclinable, ajustada. ¿Cómo quieres tu silla? ¿De qué color? Igual con tu mueble, ¿lo quieres de metal? ¿Lo quieres de madera? ¿Cómo quieres? Y entonces él explica y dice, oh, entendí algo. No le estaba pidiendo a Dios de la manera correcta. Simplemente me acercaba a pedirle a lo loco.
Y en mi necesidad de recibir una respuesta, dejaba las peticiones solamente así, sin ser específico por Dios. Pues él explica eso y creo que tiene mucho sentido, ¿verdad? Y que muchas veces le pedimos a Dios y ni nosotros sabemos qué es lo que realmente le estamos pidiendo. Entonces, debemos de entender esto, ¿verdad? Ahora, luego en el verso 8, él sigue la temática de la oración y dice, porque todo el que pide recibe. Todo. O sea que no hay respuestas denegadas. Todas las oraciones, todas las peticiones de lo que está explicando el Señor aquí, todas tienen una respuesta. Entonces vamos a la práctica. ¿Y por qué no llega la respuesta a tu petición, a nuestras peticiones? Porque es que se tarda demasiado. Y a veces, hermano, lo cubrimos bajo aquella justificación. No, es que será en el tiempo de Dios. Será cuando Dios diga. Y sí, es cierto, ¿verdad? Nosotros estamos también entendidos de que los tiempos de Dios nunca llega tarde ni nunca llega antes. Llega exactamente cuando tiene que llegar, porque Él es perfecto. Pero nosotros nos justificamos ahí y resulta que llevan años y nunca llegó una respuesta, ¿verdad? Y esperanzado, no, será en el tiempo de Dios, será en el tiempo de Dios, y nos vamos a ir de esta tierra y no llegó el tiempo de Dios. Peticiones que nunca se respondieron, gente que abandonó sus peticiones porque pasó el tiempo y dijo, no hay respuesta. Entonces abandonaron sus peticiones, y mucha gente ha abandonado la comunión con Dios por ese aspecto. Porque ya vieron la oración aburrida, no tiene sentido pedir y no recibir nada. No tiene sentido. Pedir por mis problemas y no se solucionan. Clamar por esta necesidad y no llega nada para solucionarlo. Entonces viene la gente y hace lo que Jeremías dice, 2 males hizo mi pueblo, ¿verdad? Donde vieron que la fuente de agua no es que no funcione, sino que tomaron la idea de que no les estaba fluyendo el agua. Entonces fueron y empezaron a cavar sus propias cisternas y abandonaron el punto, hermano, de contacto con el Señor. Entonces estábamos analizando esto porque aquí nos habla de 3 niveles: pedir, buscar y llamar. Ahora, esto tiene una interpretación también con el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés, 3 partes lo componen. Está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces tenemos que ubicarnos, ahí hay varias cosas, ¿verdad?, que hay que explicar ahí, pero en el atrio está el pedir. Estamos hablando de la oración. Aquí arriba, por eso le puse ahí, mantenga eso, ¿verdad?, que esta es la oración. Estamos hablando de la oración. Bien. En el atrio es pedir. Ese es el inicio. Ahora, si usted recuerda o tiene enseñanzas acerca del tabernáculo, nadie podía entrar al lugar santo si primero no pasaba por el atrio. Era un requisito indispensable pasar por el atrio. No se podía quebrantar ninguna norma establecida en el atrio, porque si se quebrantaba alguna de las instrucciones que Dios había determinado y alguien atravesaba solamente hacia el lugar santo, podía morir. Ese fue el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿verdad?, que en el atrio quebrantaron una norma y pasaron con esa situación al lugar santo y allá cayeron muertos, porque quebrantaron las instrucciones de Dios. Entonces en el atrio está el primer nivel. Nadie puede llegar al lugar santísimo si no ha experimentado el atrio. Entonces nadie puede llegar al lugar santo si no ha pasado por el atrio. Entonces el primer nivel que nosotros tenemos que experimentar es el atrio. Ahí es donde debemos nosotros ir. Hoy cantaban aquí con los hermanos de la alabanza, ¿verdad? Llévame al lugar santo. Y él explica todo eso. En el canto, si le prestó atención, explica todo esto. Llévame al lugar santo y méteme al lugar santísimo, pero llévame primero a los atrios. Llévame a tus atrios. ¿Por qué a los atrios? ¿Por qué es necesario pasar por los atrios? Hay que pasar por el atrio, si no, no podemos atravesar a la gloria que el Señor tiene preparada para nosotros. Entonces, en el lugar santo está el buscar. Voy a corregir esto, en la otra lo traía mal, ¿verdad? En el lugar santo está buscar.
Entonces las cosas que se deben de buscar deben de ser en el perímetro del lugar santo. Y en el lugar santísimo está el llamar. Entonces miren lo interesante de esto. Porque le decía en la última enseñanza, porque algunos cuando llamaron no les abrieron la puerta. Y trajimos el ejemplo de las vírgenes de Mateo 25. ¿Por qué 5 vírgenes tocaron la puerta y no les abrieron? Porque no habían seguido el orden. No, para empezar, no tenían aceite. Y el aceite, según lo que vemos en Mateo 25, hay que buscarlo. Entonces tenían que haber pasado por el lugar santo. No tenían aceite. Querían entrar al lugar santísimo y les cerraron la puerta. La misma generación de Noé también, después de oír y no entender, no querer oír la voz de Dios, vino el juicio, tocaron la puerta y dice la Biblia que Dios había cerrado la puerta. No fue Noé, sino que Dios cerró la puerta y entonces nadie podía entrar, ni tampoco salir. Entonces esos son los niveles que nosotros debemos de mantener en la oración. Ahora, otra cosa que quiero resaltarle nuevamente es que aquí es donde la iglesia, este es el camino donde la iglesia ya está teniendo comunión con Dios. Empieza en el atrio a una comunión con el Señor, pero no es de permanecer en el atrio. O sea, el asunto es de arrancar ahí, pero no quedarse en el atrio. Avanzar y no quedarse en el lugar santo, sino que avanzar y permanecer en el lugar santísimo. Porque ahí, mire, los que estemos en el lugar santísimo, esos seremos los arrebatados. Por esa iglesia viene el Señor. Por eso es de que hemos dicho acá, hermano, y seguimos con esa frase, ¿verdad? De que el Señor no viene por cualquier iglesia. Viene por la iglesia que está teniendo comunión con Él. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver acá? Bueno, en el atrio está el cuerpo. Interesante. ¿Por qué el cuerpo está en el atrio? ¿Por qué nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu? ¿Por qué el cuerpo? Y el cuerpo, recuérdese que está ligado a nuestra alma. Entonces cuerpo y alma tienen que ver con el atrio, pero ya al lugar santo ya no atraviesa el cuerpo, sino que ahí ya solo llega el alma, pero el alma ya perfeccionada, ya el alma trabajada, tratada juntamente con el cuerpo en el atrio. Entonces, y luego se llega hasta el lugar santísimo y ahí ya es el espíritu, nuestro espíritu unido al espíritu de Dios, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Hasta el lugar santísimo ya no entra carne, al lugar santísimo ya no entra alma, ya no entran emociones, ya no entran sentimientos, ahí ya solo entra el espíritu. Bueno, ¿qué otras cosas podemos ver? Le decía de que en el atrio son muchos son los llamados, pocos los escogidos, y eso se aplica a la iglesia. Muchos los llamados. Fíjese que con ese versículo fue que el Señor me hizo el llamado a mí a través de una profecía. Porque yo estaba en una reunión y yo dije, ¿qué hago aquí en medio de esta reunión? Una reunión de mujeres, solo que yo no le dije reunión de mujeres, usted ya sabe cómo, ¿verdad? ¿Qué hago yo en esta reunión de hermanas? Dije, la casa debería de estar. De todos modos, yo no sé de dónde se me vino, yo ni sabía dónde. De todos modos, la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y yo soy de los llamados, no de los cuando me cae el Señor. Tú que dices que que ese ratito, hermano, estaba derramando lágrimas delante del Señor. Entonces, muchos, en el atrio son muchos. ¿Usted cuál es? ¿De los muchos o de los pocos? Pregúntele que está a su lado, por favor. ¿De cuáles eres? Eres del montón, dígale. Eres de los montoneros. Montoneros sí son muchos, ¿verdad? O de los pocos. Porque en el atrio son muchos. Ahora, en el lugar santo se reduce la cantidad. Y ahí ya son pocos los que llegan. ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron en el atrio? ¿Por qué no pudieron llegar hasta el lugar santo? Porque en el atrio no pudieron vencer la carne. Por eso son muchos. La carne los domina. La carne los gobierna.
no se dejan influenciar por el poder de la carne y no logran vencer la carne en el atrio, porque el atrio es para vencer y eliminar la carne. Entonces, por eso cuando los que pasan al lugar santo ya son pocos, y bastante pocos, ¿cómo es ese término? Bastante pocos, ¿verdad? Qué raro. Bueno, en el lugar santísimo, ahí ya no son pocos, ni poquitos, ni poquísimos. Ahí se les llama fieles. Y mire, hermano, cuando uno empieza a ver estas figuras y empezarlas a entender conforme a la Biblia, uno se da cuenta del por qué hoy se carece de mucha fidelidad al Señor, se carece de mucha fidelidad entre hermanos, de mucha fidelidad hacia el ministro, porque no estamos en el lugar santísimo, perdón. ¿Por qué mucha traición? ¿Por qué mucha desobediencia? ¿Por qué mucha situación a las espaldas? ¿Por qué no hay fidelidad? Hermano, porque no se ha seguido el proceso. Y esto tiene que ver con la oración. Por eso lo estamos tratando acá. La oración, mire, la oración, todo lo que tiene que ver, no es solamente de acercarse a Dios y pedir por muchas cosas, no, hay que entender el proceso que uno mismo debe de llevar cuando ora. Y vuelvo a decirle esto con todo mi corazón: muchos de nuestros problemas, mis amados hermanos, que no se solucionan, que no se arreglan, dígase economía, dígase familia, dígase hogar, dígase matrimonio, es porque no hay comunión con Dios. Mire ese mal carácter. Usted se aguanta su carácter, hermano. Va que hay ratitos que usted mismo se quiere cachetear. Cállate, hombre, otra vez volviste a abrir la boca. ¿Por qué ese mal carácter, ese mal genio bipolar? Viene a la iglesia, aquí se ríe con todos los hermanos, solo sale ahí, ya va pateando hasta el peluche. Ese peluche siempre sale en las prédicas. Quítate, chucho desventurado, te voy a pasar el carro encima. Y acaba de salir del servicio, hermano. ¿Por qué ese mal carácter? ¿Por qué bipolar? En la mañana estás alegre y en la tarde estás echando rayos. Porque no hay comunión. Bien oro, pero no estás orando bien. No estás orando de la manera correcta. Entonces, hay muchas cosas, hermano, que eso tiene que tratar. Mire, la oración primero tiene que tratar con nosotros. Tiene que haber un trato con nosotros. Yo, hermano, estoy en desacuerdo, y perdónenme si algunos tal vez no comparten conmigo la idea. Yo estoy en desacuerdo en que alguien diga que pasa tiempo en lo secreto, que pasa tiempo orando con Dios y no se le ven frutos. Sigue teniendo mal carácter, peleando con medio mundo. Porque una de las cosas que suceden en el lugar secreto es que hay transformación. Porque en lo secreto es donde se manifiesta la gloria de Dios. Y aquel que tiene un encuentro con la gloria de Dios no puede volver a ser igual. Tienen que haber cambios. ¿Por qué no hay cambios en nuestras vidas? ¿Por qué no hay una transformación en nuestro ser? ¿Por qué hay quejas, hermano? El pastor Héctor, el que estuvo con nosotros el viernes en la enseñanza que nos traía, decía: ¿por qué hay pleitos? ¿Por qué hay hijos que se quieren ir de la casa? No soportan a los padres. Ay, quisiera abrirle mi corazón acá, pero es muy tentador. Pero cuando uno ministra a jóvenes, la gran parte de ministración que se va en la juventud es que ya no aguanto a mi mamá. Usted aquí la ve sonriente y todo. ¡Ja! Que mire, sus dientes parecen maíz de mazorca recién cortada, pastor, pero en la casa todo el día: ¡vamos allá! ¡Levántate de cama! ¡Hay que hacer! Y así pasa todo el día. ¿Por qué hay tanta situación no resuelta? Porque no hay comunión con Dios. Entonces nuestra comunión con los demás, y sobre todo los de casa, determina cómo está nuestra comunión con Dios. Si nuestra comunión con Dios, hermano, está bien, no lleguemos a lo excelente, pero si tenemos una buena comunión con Dios, nuestra comunión con los demás, para empezar, ¿verdad? Allá en la casa, en la familia, va a ser una buena comunión. Y venimos a la iglesia y buena comunión con los demás. Pero como hay una comunión que está fragmentada con Dios, la comunión con todo lo demás no funciona. Entonces no se da. Entonces mire todo. Ahora, le traigo otra vez la pregunta, no sé qué día fue, martes, ¿verdad? ¿Dónde se ubica usted? No me vaya a contestar, ¿verdad?
Pero ¿dónde se ubica usted? Usted está en el lugar santísimo, hermano. Sí, hermana Noelia, ¿quiere opinar algo? Sí, con gusto. No sé si me podría explicar, perdón. Llamar tiene como interpretación tocar la puerta, tocar una puerta, que no es lo mismo que pedir. Según la interpretación en el original, es tocar una puerta hasta derribarla. Pero de que tiene que haber respuesta, tiene que haber respuesta. Entonces, por ejemplo, a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia arrebatada, o que se va a ir con el Señor, le dice: he abierto una puerta delante de ti. Es una iglesia que llama y se le abre. No es una iglesia que llama y puerta cerrada por todos lados, ¿verdad? Se le abren las puertas. Entonces es llamar, ¿verdad? ¿Estamos? Ya después vamos a entrar ahí. No hoy, ¿verdad? Pero de aquí para diciembre ya, primero Dios. Que a veces... Solo en la introducción me dijo mi esposa un día: media hora te echaste ahí. Me dice: sujeta, le dije. Y al cuartito de una vez y liberación. No. Es que a mí me gusta hablar mucho de esto, ¿verdad? Y espero que le edifique. Pero, ¿dónde se ubica usted? Así conscientemente. Mire pues, para que no sea hasta aquí, ¿verdad? Conmigo, al que está a su lado. A ver, ¿dónde estás, dígale? Ay, estoy en la calle de la amargura. Yo le hago compañía a la Llorona cuando sale a medianoche. ¿Dónde está? Porque mire pues, la iglesia que se va con el Señor, es que esto es interesante, por eso es que me detengo. Yo no sé si usted, perdone hermano que lo distraiga de la pregunta que le dije que hiciera, pero yo no sé si usted percibe algo en lo espiritual. Algo que se puede hasta... Mire pues, cuando hay airecitos que de repente se vienen durante el día, este aire es aire de agua, dice usted. Va a llover. Y cabal, verá en la tarde. Y todos el, ¡ay, es bruja mi mamá! Dice. Y a veces hay calor, a veces no es aire. Y a veces es un calor y usted dice, este calor, ¿y cómo hace para saber que es aire de agua y calor de agua? Ahora, vamos a lo espiritual. ¿Usted no percibe algo así? ¿Qué percibe? Que ya están haciendo la refa ya, pastor. ¿No percibe algo en lo espiritual? Yo percibo algo. Algo viene, hermanos. Mire, pues, para la tierra viene algo malo. Hay muchas cosas, pero viene algo. Yo percibo que viene algo. Pero, más que eso, creo, y seguiré diciendo esto, yo creo que el Señor está muy cerca, demasiado cerca, que de un momento a otro, hermano, esto se va a terminar y nos vamos. Ahora, ¿cuál es la iglesia que se va? Cuando uno percibe, uno se queda y dice, percibo algo en el ambiente. Hoy, por ejemplo, hoy qué presencia de Dios había, no me quería salir de ahí y percibía algo, y dije, algo viene. ¿Cuál es la iglesia que se va con el Señor? Miren, pues todo esto de acá es la iglesia. Aquí está la iglesia trabajando. La iglesia se moviliza entre el atrio y el lugar santísimo. Llegan al lugar santísimo, se establecen, pero se tiene que estar moviendo nuevamente al atrio, al lugar santo, pero permanece en el lugar santísimo. ¿Por qué iglesia viene el Señor? ¿Qué clase de iglesia es la que viene a recoger el Señor? Esta de acá, esta. Los fieles, acá. Aquí se puede interpretar también con Cantares 6, creo que es, ¿verdad? O Cantares 8, cuando dice, muchas son las concubinas, las doncellas, las reinas y la perfecta, ¿verdad? Entonces aquí también se puede aplicar. ¿Por cuál viene el Señor? Por la perfecta. ¿Y cómo se perfeccionó? Acá, pasando del atrio al lugar santo, y llegó al lugar santísimo y se perfeccionó, y ahí se estableció esperando el regreso de su Señor. Los fieles, los que nunca se apartaron, los que nunca dieron la espalda, fieles hasta la muerte. Como la iglesia primitiva, hermano. Mire, la iglesia tiene que regresar a eso, va a llegar, porque así como comenzó, así va a terminar. Porque a la iglesia primitiva, hermanos, los entregaron a los leones, los decapitaron, los atravesaron con espada, con la amenaza.
renuncia a Cristo, renuncia al Evangelio, renuncia. Y dijeron, no vamos a renunciar. Fíjese que fueron con un anciano, hermano, que creo que su nombre era Hipólito, si no estoy mal. En la historia de la iglesia usted la puede ver. Pero dice, hermano, que llegaron con este anciano. Era único de los más antiguos que quedaban en ese momento en la región. Y le fueron a decir los soldados romanos: renuncia, y los últimos años que te quedan de vida en tu vejez los vas a disfrutar y te vamos a ayudar para que los disfrutes, pero renuncia ahora a ese Cristo y deja de predicar, porque la gente llegaba a oír la palabra a su casa, llegaban a buscarlo para que él les hablara del Señor. Y fíjese que dicen los historiadores que él, muy sereno, el anciano, muy sereno, dice que vio a los soldados romanos con su semblante y con su espada y todo el asunto. Dice que él se les quedó viendo y dice: díganme ustedes, les pregunta, díganme ustedes, ¿por qué le voy a ser infiel a alguien que nunca me ha tratado mal? Así que estoy dispuesto a morir y más. Y en ese momento lo atravesaron. ¿Cómo? Digo, ¿cómo le voy a dar la espalda al que nunca me ha hecho daño? ¿Cómo le voy a dar la espalda al que cuando lo busqué fue el único capaz de levantarme, de comprenderme, de ayudarme, de restaurarme, de hacerme libre? ¿Cómo? La iglesia tiene que regresar a eso, una iglesia fiel. Y he visto hermanos fieles, hermanos. Truena, llueve, relampaguea, cierran el paso, asaltan y dicen: no vamos a dejar de buscar al Señor. Y aquí está, y a veces la lluvia está aquí al salir el servicio, y hermano, y ahí están con sus paraguas. Otros esperan que termine la lluvia y se van, pero han demostrado fidelidad de parte de ellos para con Dios. Pero hay un montón de gente infiel. Una lloviznita y les da miedo porque son de azúcar, dice. Les cae agua y se deshacen. No se esfuerzan por buscar, no son fieles. Con hermano Oscar era fiel a la Coca-Cola, ¿verdad? Hace días tratamos eso, ¿verdad? Y él dijo algo interesante: ¿por qué le era fiel a la Coca-Cola? ¿O qué era lo que les metían? Porque uno vive, le dan de comer a uno, y de eso, o sea, la empresa lo está manteniendo a uno hasta un cierto tiempo, ¿verdad? Fiel. Entonces, hasta el día de hoy, ¿verdad? Ya no labora directamente con la empresa, pero ahí en su casa no entra bicola ni. Y hay de aquel que con ciega locura lo invite a una que no sea esa marca. Fiel. Dios espera esa fidelidad. Que cuando venga el diablo con sus mentiras, usted le diga al diablo: no, diablo, yo no le voy a ser infiel a aquel que me ha dado la vida, me da salud, me da mi trabajo, y que cuando le pido me responde. Tremendo. Pero los infieles, hermanos, ¿dónde están ahorita? Usted me hace hablar mal, hombre. ¿Dónde están ahorita los infieles? Dígalo usted, así peca usted y no yo. Viendo monos, dice hermano. Fieles al Señor. Pero ¿por qué no hay fidelidad? Ahí lo puede ver. ¿Por qué no hay fidelidad? Mire el recuerdo. Ahora, hay muchos que andan aquí afuera. Aquí, mire. No están ni en el tabernáculo. Ahora, si aquí hay muchos, pocos fieles, ¿cómo les llamaremos a estos de aquí afuera, hermano? Estos solo andan rondando las cortinas y dan la vuelta. Y sí estuvo bonito el culto. Ay, se ve que dieron comida, ¿verdad? Sí, pues, solo a la vuelta. En las transmisiones, ahí andan husmeando. Tremendo. Entonces, la iglesia que va a ser arrebatada es la que está acá en los fieles. ¿Cuánto tiempo llevo? Bueno, vamos, hermanos, porque usted me atrasa mucho. Entonces, tenemos que ir al atrio. Y en el atrio es el pedir. ¿Y qué se pide? ¿Qué es lo que hay que pedir? Pues debemos de pedir lo que Dios quiere que pidamos. No es de que se abrió la puerta para pide, porque en la Biblia así entendemos algunos: pide lo que quieras, ¿verdad? Que el Señor te responderá. Así interpretamos algunos versículos. Y sí, pero todo eso va condicionado a su voluntad. Pide lo que está en la voluntad del Señor, no es lo que está a mi antojo y a mi deseo. Pide lo que está en la voluntad del Señor. Entonces, ¿por qué algunos piden y no reciben?
reciben, ¿verdad? Ahí viene el problema. Ahora, ¿cómo se pide? Vamos a arrancar por ahí, recordando, mis hermanos, que el atrio implica muerte. Mire pues, para empezar en el atrio se necesitan 25 centavos de humildad. Solo los humildes se acercan al atrio. Los altivos se quedan fuera. Los orgullosos se quedan fuera. Los soberbios se quedan fuera. Los autosuficientes se quedan fuera. Solo el humilde de corazón empieza a encaminar sus pasos al atrio. Porque el atrio es sinónimo de muerte. ¿Cuántos quieren morirse? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Dónde se muere? En el atrio. Y es necesario, dijo el Señor, que el grano caiga a la tierra y muera. Porque si no cae a la tierra y no muere, dice, se va a quedar solo. ¡Hala, qué tremendo! Pero si muere en la tierra, entonces llevará mucho fruto. Hay que morir. Sin muerte no hay resurrección, no hay vida. Hay que morir y hay que estar dispuesto a morir. Usted y yo debemos de entender que al acercarnos al atrio, lo que llevamos en nuestro corazón es la intención de morir. ¿Y morir a qué? Morir a la carne. Morir a los deseos de la carne. Ese es el atrio. Por lo tanto, el pedir se condiciona a morir a la carne. Ir y llevar, Señor, aquí traigo mi carne, aquí traigo mis malos deseos, aquí vienen las tentaciones, aquí vienen mis pensamientos, aquí vienen mis emociones, aquí viene mi voluntad, Señor, y la rindo delante de ti. Ese es el primer nivel. No se puede atravesar al lugar santo vivos en la carne. Hay que matar la carne en el atrio. Si no estamos dispuestos a morir, no hay fruto. No va a haber fruto. Entonces, ¿qué se pide y cómo se pide? Para empezar, quiero que vea esto conmigo, este versículo. Santiago capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís. La gran cantidad de testimonios de todos nosotros. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís con malos propósitos. Mire qué interesante ese versículo. ¿Cuántas peticiones habrán delante del Señor que no está dispuesto a responder porque son elevadas con malos propósitos? Cualquier cosa, pues ahí pueden entrar hasta cosas espirituales, pero que no llegan porque Dios ya vio el corazón, que eso se está pidiendo con un mal propósito. Con un mal propósito. Porque hay gente que no, hermano, le llega un trabajo, que no le llega el dinero que pide, por ejemplo, que no le llega el vehículo. Hablemos de cosas materiales. ¿Por qué no le llega el vehículo que le ha pedido al Señor? Porque lo ha pedido con malos propósitos. ¿Y qué puede ser un mal propósito? Pues lucírselo a aquel, ¿verdad?, que no tiene. O decirle al otro, mira, a ti no te dan, pero mira, yo sí cargo un buen carro. Malos propósitos. Y luego dice, son malos propósitos, son para gastarlos en vuestros placeres. Y la palabra placer ahí tiene que ver con carne, alma, deseos carnales. Entonces, la explicación del apóstol Santiago es, piden, oran, le piden al Señor, pero muchas de sus peticiones no llegan, no reciben, porque todo lo que están pidiendo está fuera de la voluntad de Dios, y ustedes están pidiendo únicamente para alimentar su ego, para alimentar su carne. ¿Para qué quieres un aumento salarial? Para que entonces ya voy a tener dinero para irlo a disfrutar, y para después con aquel que siempre me humilló voy a agarrar los billetes de a 200 y así ve cuando haya calor, así me voy a hacer enfrente de él. Entonces dice, ¿para eso quieres que te ayude en tu economía? No, petición denegada. Porque estás pidiendo con malos propósitos. Lo estás pidiendo únicamente para satisfacer tu ego, tu orgullo. Y yo al orgulloso, dice el Señor, lo miro de lejos. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es pedirlo para vuestros propios placeres? Pedir.
Satisfacer el deseo de la carne, satisfacer el pecado. Ahora, fíjese que esto me condujo a mí a un versículo que he predicado ya en 2 ocasiones. Yo no sé si es Hechos 26, me parece que es donde Pablo dice: en todo esto les he enseñado que trabajando se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y yo ya he estudiado ese versículo y me quedé en el punto de qué es primero, ¿verdad? Yo rondé por ahí en ese momento y dije: ¿qué es primero, dar o recibir? Porque algunos, cuando se ve ese círculo virtuoso ahí, dice: algunos no reciben porque no dan. Y sí se aplica porque cierran la mano para no dar, y entonces dejan de recibir con la otra mano. Entonces dice: algunos no reciben porque no dan. Y otros dicen: es que no dan porque no reciben. Entonces cambian la idea, ¿verdad? El asunto es que en esos 2 términos cierran el punto o la problemática del por qué no se recibe o el por qué no se da. Entonces, pensando en esto, el apóstol Santiago nos lleva un paso atrás antes del recibir y del dar, que es el pedir. Entonces, mire pues, yo sé que todos acá esta mañana, más de alguna necesidad tenemos. Algunos necesidades muy extremas, muy urgentes. Quizás hoy vino alguien con una necesidad y dice: yo esto necesito que hoy me den esa ayuda. De necesidades muy extremas. La pregunta que quiero trasladarle es: ¿por qué nunca se solucionan nuestras necesidades? A mí me da tristeza, hermano, ver hermanos, familias, matrimonios que viven en escasez económica. Pero no le estoy hablando, por eso es mi tristeza, de una semana, de un mes, de 2 meses. Le hablo de familias que llevan 5, 6, 10 años en escasez económica. ¿Por qué no se ha resuelto tu necesidad? Y no le cantamos aquí con los hermanos: Dios de lo imposible, te adoramos. Y cuando vas a tu realidad, tronando los dedos: no me va a alcanzar para la quincena. Y pidiéndole prestado al impío, al incrédulo, pidiendo fiado en la tienda. Yo le digo: ¿será esa la voluntad de Dios para con sus hijos? No le estoy hablando de prosperidad, pero sí le estoy hablando que esa es la bendición de Dios para su pueblo, no tenerlo en esas condiciones. ¿Por qué es que no se resuelve tu necesidad? Algunos ya se acostumbraron a vivir en escasez económica. ¿Será que esa es la voluntad de Dios para tu vida? Esa es la voluntad de Dios para tus hijos, que cada vez que necesiten zapatos, que necesiten algo, les digas: no hay, y ya se volvió parte de tu vocabulario. Algunos dicen que la pobreza no es por la falta de recursos, sino que la pobreza es por la forma de pensar. Y sí, por eso es de que aquel canto: diga el débil. ¿Qué hace la palabra? Te cambia la manera de pensar. Porque en tu realidad dices: sí, estoy débil, sí, me siento débil. Pero viene la palabra, dice: pero no digas que estás débil. Que diga el débil, al que le falta fuerzas, y alce sus manos y diga: fuerte soy. Y diga al pobre que cambie su mentalidad. Pero si no cambia tu mentalidad, vas a terminar tus días empobrecido aquí en la tierra, escaso. Digo, ¿no te cansarás de vivir en una condición así? Años, hermano, años. Ahora, entendiendo esto, ¿por qué no reciben? ¿Por qué algunos no reciben? Primero, pues no piden. No piden. La gente prefiere pedirle a un prestamista que pedirle al dueño del oro y de la plata. La gente prefiere
pedir un vale en la empresa donde trabaja porque no termina su quincena, que doblar sus rodillas y decirle: Padre, tú sabes que mi presupuesto está corto, confío en ti, espero en ti, Señor, tú harás la obra. Qué fácil es pedirle a Dios. Pero estamos tan acostumbrados a la cultura del mundo de que siempre seguimos corriendo a alguien: présteme, ayúdeme, y no le piden a Dios. Entonces cambiemos un poco acá lo que dice Santiago 4:3. No recibís porque no pedís. Pues es que no recibís. El Señor ya te hubiera sacado de esa deuda. Pero ¿por qué no sales de esa deuda? Porque no pides. Ya te resignaste a vivir de esa forma. Entonces no pides. Entonces, ¿cómo vas a recibir? Ahora, lo peor es, vienes a la iglesia. Yo he oído algunos hermanos que oran acá cuando están ministrando la ofrenda, y dicen los hermanos: Señor, provéele al que no pudo ofrendar porque no tiene. Digo yo, me pongo a pensar a veces, ¿estará bien esa oración? Porque yo estoy pidiendo por el que debería de realmente estar pidiendo. ¿Por qué no tienes para ofrendar? Porque no tengo, pastor. Muy bien. ¿Y por qué no tienes? Porque mire la vida tan dura, la gasolina hasta que sube, que baja, y esa cosa ya no se le atina. Aquí hay problemas con Rutas Quetzal, quieren hacer huelga que no le bajan de 10 quetzales, eso para mí es caro. Pues es que no tengo. ¿Será esa la razón por la que no tienes? Pedís y no recibís. Muchos no. Ahora, miren, yo hice mi diagrama. Y Hechos 26, me recuerdo que es, ¿verdad? No sé si, o 24, no recuerdo. 20:35, 4 capítulos, no es mucho. 20:35, bienaventurado es dar que recibir. Entonces la exponencia de la bienaventuranza se la colocan al dar y no al recibir. Pero ¿por qué tú no das? Y algunos dan, hermano, y dan de mala gana, de mal humor, porque dicen: no, otra vez hay que dar. Mire, gracias a Dios aquí pues el Señor nos ha ayudado para no estar, y usted es consciente que aquí no estamos domingo a domingo. Ahora hay que dar para comprar unas candelas para la luz. Ahora necesitamos 20 sillas más, por favor. Ahora aquí no estamos haciendo eso. Pero ¿qué pasará en esas iglesias, hermano, donde todo que vamos a comprar tal cosa, tiene que dar? Anótese, por favor. Y otra vez a dar en la iglesia. A dar. ¿Por qué no dan? Entonces, si es más bienaventurado el que da que el que recibe. Entonces, primero debería de ser recibir. ¿Cómo vas a dar si no recibes? Pedro y Juan dijeron: de lo que tenemos te damos, lo que hemos recibido te damos. Pero él explica: primero recibimos para poder dar. No puedo dar algo que no tengo. Muy bien, entonces primero es recibir. Y creo que Dios es bueno y Él nos ha dado a nosotros, mis amados hermanos. Él te ha dado. Algunas veces nos ha dado y somos malos administradores y por eso es que no tenemos. Bueno, ese es otro tema. Ahora, el punto es que cuando Pablo está explicando esto, él dice que es mejor dar, ¿verdad?, que el recibir. Ahora, ¿por qué algunos entonces no tienen? Porque vean, pues, no reciben porque no piden. Porque para pedir se necesita humildad, y la gente se humilla, vuelvo a esto, perdone, se humilla más ante un hombre que humillarse ante Dios. Muy bien, entonces no reciben porque no están pidiendo, y si están pidiendo mal, y este es un círculo: pedir, recibes, ese sería el orden de Dios. Pides, recibes, y con la otra mano también das. ¿Cuándo se corta el círculo? Cuando violentas cualquiera de las tres. Por ejemplo, si dejas de pedir, ya no vas a recibir. Se cortó la fuente. Me han abandonado a mi fuente de agua viva. Se cortó la fuente. Entonces ya no vas a recibir. Dejaste de recibir. Ahora, si pides bien y recibes y dices: ay, recibí lo que pedí, pero no das, cortaste también.
Entonces ese es un círculo de principios que el Señor nos enseña dentro de su obra. Pedir, recibir y dar. Mire, perdone que meta un poco esto, pero dentro del atrio está también el diezmar y el ofrendar. ¿Por qué diezmar y ofrendar? Porque en el diezmo y en la ofrenda el Señor está tratando nuestra alma, está matando nuestra carne. Y tiene que ser en el atrio. Entonces, mire cómo está el asunto acá. Entonces hay que recibir. Bueno, entonces vea conmigo, pues. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿De quiénes está hablando el Señor aquí? Él está hablando de los gentiles, pero de los paganos, de los incrédulos, de la gente que está en tinieblas. Entonces dice el Señor: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, vea, no dice vuestro Dios, no dice vuestro Señor, sino que otra vez nos viene a enseñar paternidad. Dice vuestro Padre, tu Padre, aleluya. Él sabe que tú tienes necesidades, aleluya. Hermano, Dios sabe que tú tienes necesidades. Ay, entonces, ¿por qué no la resuelve, pastor? Porque no pides. Tu Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que tú se las pidas. Pero ¿qué está esperando Él acá? Que pidamos. Pero Él ya sabe tu necesidad. Antes de que tú te acerques, dice: yo ya vi tu necesidad, yo ya sé que tú tienes necesidad de que te ayude en tu presupuesto, no te alcanza, estás tronándote los dedos, vienes angustiado, vienes afligido, andas va de centaviar y no hayas que hacer y no sales de esa situación. Entonces viene el Señor con estos versículos y dice: tu Padre sabe que tú tienes esa necesidad y no quiere dejarte en esa necesidad. Amado, le dijo Juan a aquel su discípulo Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, así como hay prosperidad en lo espiritual, quiero que también en lo material tú seas prosperado. Aleluya. Dígale eso al que está a su lado, por favor, así me lo despierta. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Tal vez ahí se lo va creyendo ya. Cuesta creer eso, ¿verdad? ¿Por qué será? Dios te va a bendecir. Sí, ajá. Dios te va a levantar. Sí, qué bueno. Sigamos acá. Entonces, ¿cómo se pide? Yo no sé cuánto. Mire, hay varios versículos que quisiera, más que todo es por enseñanza, pero tal vez solo los vamos leyendo y usted va tomando nota, porque esto va a ser necesario, si no, no vamos a aprender a pedir. Y luego, si quiere, usted los medita más despacio en su casa. Pero esta es la instrucción de Dios para pedir. Si no sabemos pedir, hermano, olvídese. Cuando busquemos no vamos a encontrar nada. Bueno, ¿cómo se pide? Vayamos con los versículos. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, resalte eso, cualquier cosa que esté en su voluntad, cualquier cosa acá, cualquier cosa, ahí, mire, conforme a su voluntad. No quiero predicarlos, solo hacer un hincapié aquí con esto. Cualquier cosa conforme a su voluntad. Mire, pues, no me va a levantar su mano, pero ¿cuántos no tienen casa propia acá? ¿Alquilas? ¿O te dieron algún lugar, algún familiar y ahí estás? ¿Será que la voluntad de Dios es que tú tengas tu casa propia? Sí. Entonces, pastor, ¿se la puedo pedir? Sí. Yo andaba llenando el formulario que Yamatei dijo que llenáramos para... ¿Por qué no vamos más directo? Y vas con el dueño de la tierra y le dices: Señor, tú eres el dueño de toda la tierra, Señor. A ti te pertenece. Hasta lo cantamos, ¿verdad? Y tú se la das a quien tú quieres. Dame un pedacito de 50 por 50, Señor. Humildemente te lo pido. Mire, pues, no le estoy hablando de prosperidad, no me vaya a malinterpretar, pero yo creo que necesitamos ser transformados en nuestra manera de pensar. ¿Cuántos necesitan un vehículo?
Una tu CRB gris. No. O un tu deportivo, lo dije. ¿Cuántos necesitan un su carro? ¿Por qué no se lo pides a Dios? No, es que lo mandé a pedir allá a los Estados Unidos porque... Y no el Dios de allá es el mismo Dios de acá. ¿Por qué no le dices, Padre, bendíceme? Pero eso sí, ahí tiene cuidado con esos testimonios, ¿verdad? Que pedí una carcachita y carcachita, no. Pida un su buen carro. Porque usted es digno como hijo de Dios de andar en un buen vehículo. Que no lo deje tirado. Entonces pida un su carro. Ay, pastor, es que me da pena. Mire el concepto. Me da pena decirle a Dios porque a saber si tiene... ¿Por qué le da pena pedirle cosas materiales a Dios? Yo he oído mucha gente así han dicho, me da pena pedirle dinero a Dios. ¿Por qué? Si dice que Él es nuestro Padre. Los que son padres, ¿cómo se acerca a tu hijo cuando necesita algo? Vos viejo, ¿te acordás que ya se acabaron mis tenis? ¿Cómo se acerca el muchacho? Con confianza. Papá, fíjate que pues ya me quedé sin zapatos. ¿Y cómo andás ahí en tu presupuesto? No te sobran ahí unos 500 para unos mis Nike. 800 tengo, le dice el papá, ¿verdad? Con confianza. Bueno, digo yo que así ha de ser, ¿verdad? Mire qué silencio, ¿no? No es válido que le pidas a Dios que te dé tu aumento salarial. ¿Cuántos quieren pedir hoy conmigo? Hoy vamos a pedir, hermano. Hoy vamos a pedir. Pídele a Dios el aumento salarial. ¿De cuánto es tu presupuesto? Pastor, mi presupuesto es de 8,000 quetzales. Pues pídeselo al Señor. Trae tu hoja, tu presupuesto, y dile, Señor, aquí está mi presupuesto. Lucas capítulo 14 dice que hay que sentarse y hay que analizar los gastos, y aquí traigo mis gastos. Señor, en el nombre de Jesús me acerco a ti, Señor, tú me vas a ayudar, provee para este presupuesto familiar. Pero no es para que vayas a ver monos a la aurora. Tu presupuesto familiar, aquí está, Señor. Invitas a tu esposa, a tus hijos. A ver, muchachos, todos vengan para acá. Todos vamos a poner la mano aquí, acérquense. Padre, en tus manos ponemos. Tú no nos vas a dejar morir de hambre. Va a haber recursos, Señor. Vamos a terminar la quincena, vamos a terminar el mes y nos va a sobrar. Y vamos a bendecir a otros también, Señor, en el nombre de Jesús. Deja de andar pidiendo vales adelantados. Algunos ya pidieron el aguinaldo, hermano. Cualquier cosa que sea la voluntad de Dios, pídela. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Aleluya. Vamos rápido, otro versículo. Entonces, 1 Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Pero mire, aquí empiezan algunas condiciones. Solo subrayenlas, ya no me detengo porque si no se nos va el tiempo. Mire, pues cualquier cosa que pidiéremos la vamos a recibir porque nosotros somos obedientes, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No somos rebeldes, no somos desobedientes, no. Guardamos tu palabra. Qué solvencia, ¿verdad? Acercarse con el Señor. Padre, tú sabes que yo amo tu palabra y guardo tu palabra. Me cuesta, Señor, pero mi corazón está en guardar tu palabra. Pero hoy quiero pedirte. Vamos adelante. Santiago 1:6, palabra de Dios para todos. Pero deben de pedirle a Dios con fe, sin dudar absolutamente nada. Porque el que duda es como una ola del mar que el viento se la lleva de un lado a otro. Así que si vamos a pedir con fe. Vamos, ves otro versículo, porque el tiempo se nos está yendo. Juan 14, versos 13 y 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre. El Señor puso que toda petición debe de llevar la firma o el sello de su nombre. Y lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Aleluya. Muy bien, avancemos. Juan 15:7. Si permanecéis en mí. Mire, pues, ¿cómo podemos pedir? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis
y os será hecho. Bueno, sigamos. Mateo 21, 22. Y todo, mire eso, qué lindo. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aleluya. Oh, Marcos 11, 24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Aleluya. Y voy finalizando acá con esto. ¿Qué pedimos? Allá, ¿cómo pedimos? Entonces ahí analiza usted los versículos más despacio en su casa y practíquelo. ¿Qué pedimos? ¿Qué es lo que hay que pedir? ¿Podemos pedir cosas materiales? Sí. Si no tiene casa, pida su casa. Si le hace falta dinero, le puede pedir dinero a su padre. Cheque en blanco le va a dar. Y le va a decir, ponga usted los números. ¡Ja! ¿Qué le pedimos al Señor? ¿Cosas materiales? Sí. Mateo 18, 19. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho. Todo lleva una promesa de respuesta. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:11. Mire pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, otra vez la paternidad, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Mire cómo lo presenta Mateo. Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Quieres un mejor trabajo? Sí, es que ya no aguanto esto, yo quisiera algo mejor. Pídele al Señor buenas cosas. Sigamos acá. Y Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua hay que pedirla, y el agua acá es figura del Espíritu Santo. ¿Qué cosas hay que pedir entonces? Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Por qué no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? No lo han pedido. Y recuérdense que el pedir, nuevamente, el atrio, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. El atrio, morir, humillarse y continuamente. El bautismo del Espíritu Santo llega cuando se pide continuamente. Entonces, ¿por qué algunos no han recibido? Porque no piden el Espíritu Santo. Sigamos Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros, con este voy finalizando, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, fíjese que dejé este de último para poder mencionarle algunas cosas. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué dejé este de último? Ay, hermano, yo creo que todos los que estamos acá estamos faltos de sabiduría. No le digo que no tengamos nada, sí tenemos, porque yo la he visto. He visto la sabiduría andar aquí en medio de nosotros, pero nos falta. Muchos de los que estamos acá necesitamos sabiduría. ¿Sabe usted para qué la sabiduría? Si quieren me ayudan acá. ¿Sabe usted para qué sirve la sabiduría? De hecho, la sabiduría, según lo que nos muestra la Biblia, la sabiduría va de la mano con la inteligencia. No es lo mismo, son dos cosas diferentes. Por otro lado, necesitamos también inteligencia. No le estoy diciendo lo contrario, ¿verdad? Yo me incluyo con usted. Necesitamos la inteligencia de Dios. Pero ahorita, sabiduría. ¿Para qué la sabiduría, Marlon? ¿Cómo qué? ¿No tenés alguna idea? Gracias, hermano Marlon. La sabiduría primero nos sirve para conocer la voluntad de Dios. Y luego lo que explica hermano Marlon. Tomar buenas decisiones.
¿Saben por qué a algunos se les acaban los recursos, hermano, y se quedan sin nada? Porque no son sabios para administrar. Muchos se quejan del salario mínimo. Y sí, dicen la mayoría, el salario mínimo no alcanza. Debería de alcanzarte. Lo que sucede es que no hay sabiduría. Le pongo un ejemplo. Con el salario mínimo nos queremos dar una vida de un salario de 10,000 quetzales. ¿Quieres tener a tus hijos en colegio cuando no te alcanza? ¿Qué es eso? Falta de sabiduría. No, es que mis hijos, yo en colegio y ellos en colegio también. Mire, la universidad no quiere, desprecian a la San Carlos, ¿verdad, hermana? No, yo la Landívar. ¿Y tienes? No. Vamos a ver qué hacemos, pero aunque sea extorsionarnos, vamos a ir. Sabiduría no te alcanza porque gastas más de lo que te ingresa. Sencillo. Pastor, pero yo no puedo vivir con un salario mínimo. Entonces pídele a Dios: Señor, dame 6,000 de salario, pero necesito más que eso, sabiduría para poder administrar los 6,000. Porque el que no sabe administrar 100 quetzales, ya no le van a dar 200 ni 300, aunque pida, porque es mal mayordomo. Pides un carro y lo agarras aquí en el Roble como que fuera la pista del autódromo, hermano. Hoyos, piedras, a los 15 días sin tren delantero. No le revisas el motor, no le echas agua al radiador, te lo echaste. Entonces, Dios no te va a dar otro vehículo. Usted necesita sabiduría. Necesitamos sabiduría. Póngase de pie, por favor. Vamos a pedir muchas cosas hoy. ¿Le parece? Aleluya. Póngase de pie. Bájale volumen. Aleluya. Puesto de pie, cierre sus ojos un momento. Primero, lo que tenemos que reconocer para pedir es paternidad. Que tú y yo no somos huérfanos. Y como explica Pablo en Hebreos, tampoco somos bastardos, porque tenemos un Padre que nos adoptó,